Hola, espero que estés muy bien. Este es el Smart TV 4K Samsung Neo QLED QN85D, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Lo más importante que debes saber de este modelo es que es un televisor LCD con panel UVA con tecnología de retroiluminación mini LED con función de atenuación local. Y así es, por fin Samsung escuchó y sabe que los paneles ADS y IPS realmente son muy poco requeridos por la gente y siempre un panel UVA será más equilibrado, especialmente con lo que tiene que ver con el rendimiento en escenas oscuras. Lo otro muy importante que debes conocer acerca de este modelo es que tiene 4 puertos HDMI 2.1 a full capacidad compatibles con los 120 Hz en 4K junto con tecnologías de frecuencia de actualización variables, pero no es compatible con los 144 Hz, aunque actualmente realmente para la gran mayoría de usuarios eso no sería un inconveniente. Retomando lo que tiene que ver con el rendimiento en escenas oscuras, quiero decirte que las zonas de atenuación local de este modelo decrecieron notablemente en comparación al QN85C del año pasado que tenía panel ADS. Aún así, el rendimiento en escenas oscuras es muy bueno porque muestra menor intensidad del efecto blooming en comparación a ese modelo. Luego lo voy a comparar lado a lado y también compararé este QN85D contra el Hisense U7N y también contra el TCL C755 entre otros modelos. Por último, ese sería el precio actual en el que se consigue en muchas tiendas aquí en Colombia, aunque en mi caso lo conseguí en la tienda Samsung en una promoción junto con una barra de sonido Q600C. El precio actual sin la barra de sonido me parece que es muy costoso, pero con la barra de sonido está muy bien. Pero también todo depende de qué tan amante de la marca Samsung seas o de si prefieres entonces irte por los Hisense y TCL mencionados, te ahorrarás muchísimo dinero. Dentro de la caja encontrarás las partes para armar el pedestal, no requieren de tornillos, lo cual me parece que está muy bien. También encuentras estas especies de tapas para cubrir estos agujeros. Aparentemente, por aparte podrías conseguirle a este modelo bases laterales, no lo he podido corroborar, pero esto indicaría que sí se podría. Y estas tapas serían para cubrir esto mientras tanto, como te muestro en este momento. También encuentras el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor y los manuales. También encuentras el control remoto conocido como One Remote. Su diseño es el mismo en comparación a otros modelos Samsung también de este 2024. Recuerda que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Es pequeñito con poquitas teclas suficientes para todo. En cuanto a las entradas, este televisor tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y 4 puertos HDMI 2.1, uno de ellos compatible con la tecnología canal de retorno de audio mejorado. Así los he visto desde su parte baja. Este modelo tiene un grosor máximo de 4,61 centímetros y aquí en esta parte tiene el botón para encendido y apagado y para funciones básicas, y también encuentras la palanca para activar o desactivar el micrófono para la función de manos libres. Instalar el pedestal pareciera un proceso algo complicado cuando lees el manual de instalación, pero realmente es muy fácil. Primero quitas la tapa de esta parte del pedestal, como te muestro en este momento. Después agarras la base del pedestal y debes colocar esta palanca blanca hacia afuera, como te muestro en este momento, de esta manera. Luego entonces de que hayas colocado esa palanca, procedes a colocar la parte superior del pedestal sobre la base, haciendo empatar estos agujeros de esta manera. Una vez hagas empatar estos agujeros, vuelves y colocas la palanca blanca que acabas de mover en la posición inicial. Luego lo que debes hacer es remover estas palancas o simplemente hacer que salgan, como te muestro en este momento, y luego vas a hacer empatar estos agujeros de la manera en la que te voy a mostrar. Como vas a poder observar, en esta parte tiene una flecha que apunta hacia la derecha. Entonces cuando hagas empatar los agujeros, como te muestro en este momento, lo que debes hacer es mover toda la palanca hacia la derecha, como te acabo de mostrar. Vuelvo y repito el proceso. Empatas el pedestal con los agujeros y mueves todo hacia la derecha. Y ya de esta manera vuelves y colocas las palancas que quitaste para que todo quede muy bien ajustado o asegurado.
Y listo, realmente una vez que entiendes todo el proceso se vuelve realmente algo muy sencillo. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es de 20 centímetros en horizontal y en vertical. El peso total de este modelo contando el pedestal es de 20,1 kilogramos y sin el pedestal de 17,1 kilogramos. Y así los he visto desde uno de sus laterales. Quiero decir que la estabilidad de este modelo no me parece muy buena, me parece que se tambalea mucho en comparación a otros modelos. El grosor máximo de este televisor con el pedestal es de 24,39 centímetros. En cuanto a esta área Smart, empiezo por decir algo muy importante y que aún muchas personas desconocen, y es que el sistema operativo de este modelo y de todos los televisores Samsung es Tizen, no es Android. Sí reconoce red Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. También quiero decir que oprimiendo los comandos Mute, volumen arriba, canal arriba y de nuevo Mute, te aparecerá este menú para que puedas cambiar el país de tu televisor Samsung en caso de que así lo quieras para poder acceder a más aplicaciones. Una vez actualizado el software y reiniciando de fábrica el televisor, también me ha vuelto a funcionar estos comandos. Este modelo cuenta por supuesto con la función conocida como modo ambiente para que puedas utilizarlo como cuadro decorativo cuando no lo utilices como tal como televisor en caso de que así lo requieras. También cuenta con la función Daily Plus para accesos directos a algunas funciones que para algunos usuarios tal vez sean muy útiles. La función de control remoto universal por supuesto está disponible para que al One Remote lo puedas sincronizar con distintos dispositivos de varias marcas para que no tengas que utilizar dos controles remotos al mismo tiempo. El asistente de voz sería Bixby Voice y recuerda que este modelo cuenta con la función manos libres. Puedes acceder a esta función, tú lo puedes modificar bien sea para que siempre esté activa aún con la pantalla del televisor apagada, aunque esto incrementa un poco el consumo de energía, o que solamente esté activa cuando el televisor tenga la pantalla encendida. Puedes cambiar el comando entre Bixby o Hi Bixby, también puedes cambiar el idioma y también puedes cambiar la respuesta y la voz de este asistente de voz Bixby Voice. El navegador de internet es uno solo, es propio de este sistema operativo Tizen. Puedes acceder a la búsqueda por medio de comandos de voz, primero accediendo a algún motor de búsqueda, en este caso por lo menos hasta ahora he hecho la prueba con Google, y también puedes reproducir contenido multimedia a través de algunas páginas web, aunque en la gran mayoría de ellas sí o sí va a aparecer publicidad, lo cual puede resultar algo tedioso en la mayoría de ocasiones, y hay veces que el contenido por alguna razón no reproduce, por lo cual hay que refrescar la página o definitivamente reiniciar el sistema operativo del televisor. La función de compartir pantalla y también la función Multiview por supuesto están disponibles. Al mismo tiempo te muestro que es posible conectarle una cámara web a alguno de sus puertos USB en caso de que así lo necesites. Te recuerdo que el sistema operativo es Tizen, propio de esta marca. Te recuerdo que no es Android. La tienda de aplicaciones es relativamente amplia, también quiero decirte que la fluidez me parece que es buena en cuanto al sistema operativo para abrir aplicaciones, para adelantar o retroceder videos, entre otras funciones. También encuentras este menú para accesos directos, lo cual me parece realmente muy útil, y puedes cambiar por supuesto la ubicación de estos iconos en caso de que así lo quisieras. Como te decía, la tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo y es relativamente amplia, y poco a poco le van añadiendo más aplicaciones. Por ejemplo, Crunchyroll hace varios meses atrás ya está disponible de forma nativa, y aunque se le pueden instalar archivos externos en formato .tpk a través de Tizen Studio, actualmente no es mucho el repertorio en cuanto a esas aplicaciones externas que se les puede instalar a los televisores Samsung. Por último, quiero decir que como también sucede en todos los televisores Samsung 2024 que he analizado hasta ahora, con la aplicación YouTube al apagar la pantalla, el sonido también se pausa, lo cual está mal, no debería ser así. Ok, la función imagen de SAT ahora está activada. Pero el audio se pausa, lo cual es molesto. No debería ser así. Si le doy play, pues la imagen aparece, lo cual es muy molesto.
Aunque con otras aplicaciones no sucede porque al apagar la pantalla el audio se continúa reproduciendo. Perfecto, habilitaré la función imagen de SAT. 貴族のお嬢様にも目新しいのお分かりか。チョマスケの方が可愛いですね。 En cuanto a esta área de calidad gráfica, primero te muestro resultados con contenido en rango dinámico estándar, es decir, contenido normal por decirlo de alguna forma, o contenido sin alto rango dinámico. Quiero decirte que en algunos modos de imagen de fábrica con rango dinámico estándar, la cantidad de brillo no suele venir a la máxima capacidad. Por ende, en este caso te muestro el resultado incrementando el brillo a la máxima capacidad para que puedas percibir mejor las diferencias en este parámetro tan importante para muchas personas aún en rango dinámico estándar. En cuanto a colores me parece que viene bien calibrado, de hecho en ratings.com concuerdan conmigo, aunque ellos analizan el tamaño de 65 pulgadas. Te recuerdo que este que yo analizo es el tamaño de 55 pulgadas. Ahora te muestro resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Quiero recordarte que los televisores Samsung, ninguno de ellos es compatible con la tecnología Dolby Vision. Como te digo, sí son compatibles con HDR10, también con HLG y también con la tecnología HDR10+. Y estas tecnologías solamente se activan de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido tiene alguno de estos tipos de tecnología de alto rango dinámico. También quiero decirte que las cantidades de brillo entre el rango dinámico estándar y el alto rango dinámico no se diferencian mucho ni en la teoría ni en la práctica, por lo menos en la práctica yo no lo percibo así. También quiero decirte que el nivel de detalles con este tipo de escenas que tienen mucho color es muy bueno en este modelo. En cuanto a lo que tiene que ver con la capacidad de saturación de color, quiero decirte que los resultados de este televisor sorprenden, son muy buenos. Recuerda que la tecnología de color, por si no lo sabías, es Quantum Dots. También cuenta con el parámetro potenciador de color como te muestro, pero este parámetro no lo recomiendo activar en la gran mayoría de ocasiones porque puede perjudicar la precisión de los colores. Por lo menos no de esta manera, aunque si decreces a lo que viene de fábrica el parámetro color, como te muestro en este momento, y decides irte al potenciador de color e incrementarlo un poco, tal vez el resultado no se estropee tanto en lo que tiene que ver con la precisión de los colores. Aquí realmente es cuestión de gustos, pero yo prefiero dejar este parámetro potenciador de color siempre apagado. Por cierto, cuando el contenido tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, este parámetro trazado de tonos de HDR se podrá modificar. De lo contrario, se podrá modificar el parámetro remasterización automática de HDR, todo con el fin de poder incrementar un poco la cantidad de brillo y especialmente el nivel de detalles, y también encontrar un mejor equilibrio entre lo mencionado y la representación de los colores. Así pues, hasta aquí con este tipo de escenas te podría decir que este modelo es una excelente opción a tener en cuenta. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, primero quiero decirte que por supuesto hice el test para contar las zonas de atenuación. Este tamaño de 55 pulgadas tiene 120 zonas de atenuación, mientras que de acuerdo a ratings.com el tamaño de 65 pulgadas tendría 160 zonas de atenuación local, y muy probablemente los tamaños más grandes tendrían más zonas de atenuación local. No obstante, aunque la cantidad de zonas de atenuación local no sea sorprendente y como ya dije desde el principio, sean mucho menores en comparación al modelo del año pasado que tiene panel ADS, considero que el rendimiento es realmente muy bueno en el sentido de que la cantidad de efecto blooming es muy mínima. Pero sí es cierto que a veces la atenuación local puede ser un poco agresiva y eso perjudica un poco el nivel de detalles, pero como te digo, no se muestra tanto efecto blooming. Entonces, como ya he dicho en anteriores videos, para algunas personas es más importante el nivel de detalles, aunque eso cause que el televisor pueda mostrar más efecto blooming, mientras que para otras personas, como también es mi caso, es más importante que un televisor muestre menor intensidad del efecto blooming, aunque eso pueda sacrificar un poco el nivel de detalles. ¿Qué prefieres tú?
Algo similar sucede por ejemplo con el TCL C755, en donde la cantidad de efecto blooming es muy mínima, pero el nivel de detalles también se sacrifica un poco. También es cierto que los resultados pueden variar un poco dependiendo de cada modo de imagen y también dependiendo de cada escena, y es relevante, cabe resaltar, especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Déjame saber en la caja de comentarios qué prefieres tú, más efecto blooming pero asimismo más nivel de detalles, o menos efecto blooming pero de la misma manera menor nivel de detalles. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. El resultado es realmente muy bueno, el contenido que tiene muy baja resolución lo muestra de una forma buena en el sentido de que las partes con pixelación no son muchas, pero el resultado tampoco será sorprendente. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K te mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. No te dejes engañar cuando los vendedores te prometan que sea cual sea la resolución del contenido, el televisor siempre la va a mostrar en 4K, porque eso nunca va a pasar, ni en este ni en algún otro televisor actual. La uniformidad de colores grises de este modelo es buena, aunque esperaba un poco más teniendo en cuenta que es un televisor de gama media alta, aunque por lo menos la cantidad de efecto de pantalla sucia es mínima. Y lo bueno es que a la hora de ver contenido con color o con mucho volumen de color, el efecto de pantalla sucia es por lo menos imperceptible prácticamente siempre. El manejo de reflejos, de focos de luz y de luz natural de este modelo es realmente bueno a pesar de que tenga panel UVA, y a esto se le atribuye el hecho de que tiene una cantidad de brillo relativamente alta. Pero por supuesto los ángulos de visión no serán buenos ni en horizontal ni en vertical, aunque especialmente en horizontal debido al hecho de que tiene panel UVA. Por ende, como percibes, los colores perderán mucho volumen y lucirán muy blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio. Entonces no es la opción recomendada para ver partidos de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla, o si lo tienes ubicado en una base de pared que quede demasiado alta. Sin embargo, por lo menos el resultado con lo que tiene que ver con el manejo del movimiento me parece que es muy bueno. Me parece que este televisor puede reducir considerablemente el efecto conocido como vibración, temblor o en inglés judder, bien sea de forma manual o bien sea de forma automática. El movimiento libre de LED no lo recomiendo activar porque oscurece un poco la imagen y genera un efecto de parpadeo que es realmente muy molesto. La reducción de ruido te recomiendo dejarla en estándar o en alta, aunque normalmente este parámetro de ajuste de claridad de imagen en automático generaría los mejores resultados, decreciendo notablemente el efecto de vibración, y los artefactos que se perciben son realmente muy mínimos y para nada molestos. Para esta área gaming utilizo la consola Xbox Series X. Te recuerdo que este modelo es compatible con los 120 Hz en 4K en cualquiera de sus puertos HDMI 2.1. También es compatible con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Pero te recuerdo que ni este ni algún otro televisor Samsung es compatible con Dolby Vision, aunque desde mi punto de vista eso realmente no es un problema. Para poder acceder a todas las tecnologías gaming avanzadas que este modelo ofrece, primero obviamente debes activar el modo juego como te muestro en este momento. Así obtendrás el mejor rendimiento general, incluyendo los mejores y por ende menores tiempos de input lag. Además, de esta manera podrás acceder a la Game Bar que te muestro en pantalla, la cual tiene algunas funciones que pueden ser útiles para algunas personas. Por ejemplo, puedes hacer aparecer una mira en pantalla a la cual le puedes cambiar también la ubicación en caso de que así lo requieras, lo cual tal vez sea útil para algunos gamers que jueguen videojuegos de disparos de primera o tercera persona. También está esta opción de poder hacer zoom, lo cual a mí me parece irrelevante, pero tal vez para algunas personas pueda resultar algo importante y muy útil. Desde aquí podrías además acceder a algunas modificaciones extra, como por ejemplo el ecualizador de negro dinámico en caso de que quieras un poco mejor nivel de detalles en algunos videojuegos cuando así lo requieras. También puedes acceder aquí a modificar este parámetro a HDR juego en básico o en avanzado, aunque normalmente yo recomiendo dejarlo en apagado para que haya un mejor equilibrio entre los colores, el nivel de detalle y el contraste.
Y por supuesto, si así lo quisieras, puedes acceder a modificar el resto de parámetros aquí en configuración experta en cuanto a brillo, color, potenciador de color, mejorador de contraste, entre otros parámetros. Es importante mencionar que el parámetro atenuación local u oscurecimiento local se puede modificar aún activando las tecnologías de frecuencia de actualización variables, al igual que este parámetro trazado de tonos de HDR para mejorar el nivel de detalles, y el potenciador de color, que como ya te he dicho, realmente no recomiendo activarlo porque se estropea un poco la precisión de los colores, pero ya es decisión tuya. Y por supuesto, lo más importante desde mi punto de vista de esta Game Bar serían estos modos de imagen predeterminados. Se supone que el modo de imagen automático por medio de inteligencia artificial acomoda la calidad gráfica general en cuanto a colores y nivel de detalles de forma automática e inteligente dependiendo de cada videojuego, aunque entre el modo de imagen normal y automático el resultado para mí es prácticamente el mismo, por lo cual para mí en este caso la inteligencia artificial no es más que un nombre bonito y puro marketing. En caso de que con este tipo de videojuegos quisieras evitar esa saturación extrema de los colores verdes, puedes optar por el modo de imagen deportes o el modo de imagen original si así lo quisieras, para percibir colores un poquito más apaciguados o levemente más naturales, o por lo menos no tan saturados. Los tiempos de input lag tanto en 4K 60 Hz como también en 4K 120 Hz, como es este caso, en la práctica los percibo realmente muy bien y muy probablemente cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con este modelo. El rendimiento con este tipo de videojuegos, que pueden llegar a tener mucha oscuridad y ocasionalmente movimientos rápidos, desde mi punto de vista es realmente increíble, es muy bueno a pesar de que tenga panel VA. Yo personalmente no percibí efecto ghosting, no sé si tal vez un gamer que sea excesivamente entrenado lo pueda percibir, pero por lo menos yo no percibí efecto ghosting, como si de pronto he percibido en modelos de gamas más bajas con panel VA. También es por supuesto muy importante mencionar que el efecto conocido como screen tearing o rasgamiento de pantalla no existe, puesto que este modelo es compatible con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Y es que la fluidez o la sensación del buen manejo del movimiento, de hecho el excelente manejo del movimiento que pude percibir con este modelo es realmente impresionante, teniendo en cuenta por supuesto que es un televisor LCD con panel VA. Y es que el hecho de que sea compatible con los 120 Hz, que tenga tiempos de respuesta relativamente bajos y que cuente con tecnologías de frecuencia de actualización variables, por supuesto influyen mucho de manera positiva. Yo personalmente quedé muy satisfecho en esta área gaming con este Samsung Neo QLED Mini LED QN85D de 55 pulgadas. Creo que le dará muchísimo la pelea al TCL S755 y al Hisense U7N. Hasta ahora aquí a Colombia no han llegado el TCL C855, o bueno, ya llegó pero está agotado, y no ha llegado el Hisense U8N, que de hecho serían las competencias más directas de este Samsung QN85D. Te recuerdo que más adelante voy a comparar a este Samsung con el TCL S755 y el Hisense U7N. Te diría que hasta ahora el Hisense y el TCL ganarían con lo que tiene que ver con el presupuesto, porque tienen un valor o un costo mucho más económico en comparación a este Samsung. Pero con el tiempo es muy probable, como ha pasado en años pasados, que los televisores Samsung, incluyendo este QN85D, bajen de precio o que se consigan a muy buenas promociones, como yo lo conseguí este modelo por este precio junto con la barra de sonido Q600C, que en ese caso me pareció una muy buena opción. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente alto, pero se encuentra dentro de un rango de temperatura normal, teniendo en cuenta que es un televisor de gama media alta, con cantidades de brillo relativamente altas y con tecnologías gaming avanzadas, aunque al acercarte a la pantalla no sentirás un calor exagerado. Y si nos vamos a la parte de atrás, el calor puede incrementar un poco, como te muestro en este momento, pero como te digo, tampoco sería algo exagerado.
Para ir terminando, te hablo primero del rendimiento del sistema de audio de este Samsung Neo QLED Mini LED QN85D de 55 pulgadas. Me parece que el rendimiento es bueno en cuanto al nivel de nitidez, tiene una potencia suficiente para habitaciones o salas pequeñas y aún medianas, pero para personas que sean muy exigentes con lo que tiene que ver con los bajos y experiencia envolvente, no será una muy buena opción, por lo cual sí o sí te recomiendo comprarle una barra de sonido, especialmente una que sea compatible con la tecnología Q-Symphony, como por ejemplo la Q600C o la Q600D de este año, o si tienes más presupuesto puede ser una Q800D o una Q990D. Como te digo, el audio es bueno en general, pero si eres exigente en cuanto a bajos y experiencia envolvente, sí o sí debes comprarle una barra de sonido. Al final te voy a dejar con el rendimiento del audio de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Por último, si te preguntas si te recomiendo o no este televisor, te diría que sí, o de hecho te diría que es un rotundo sí, pero intenta conseguirlo con una muy buena promoción como lo hice yo, o probablemente espera a que bajen los precios, especialmente si te gusta mucho la marca Samsung y si como a mí no te gusta el sistema operativo Google TV, porque si te gusta Google TV te convendría más un TCL C855 o un C755 o un Hisense U7N o un U8N, así de simple. No siendo más, déjame saber por favor en la caja de comentarios qué piensas acerca de este Samsung, lo comprarías sí o no y por qué, y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.